Muy bien, entonces con este video vamos a terminar la revisión del capítulo 2 del libro Microeconomía de Bernardita Vial y Felipe Zurita, capítulo que se refiere a teoría del consumidor. Y habiendo ya revisado previamente el problema dual, el problema de optimización, vía maximización de utilidad o minimización de gastos, que ya vimos que nos llevan a las demandas marshallianas y hicksianas respectivamente, habiendo revisado además relaciones entre las elasticidades de distinto tipo, simetría de Higgs, agregación de Engels, agregación de Cournot, homogeneidad de grado cero y descomposición de Slutsky, que la vamos a retomar ahora, vamos a introducir una nueva noción que es el concepto de dotación. Y el concepto de dotación es que, además de lo que asumíamos previamente, que los consumidores compran cada uno de los bienes para satisfacer su utilidad, ¿cierto? También ahora cuentan con una cantidad inicial de estos bienes, que vamos a denotar como X barra, es decir, cuentan con una cantidad del bien 1 y una cantidad X del bien 2. Estas cantidades iniciales entonces las pueden transar de acuerdo a la demanda que exista de ellas, las pueden intercambiar y entonces pueden obtener un ingreso por la transacción que realizan. Entonces decimos que si esto lo valorizamos, porque esto es una cantidad y esto también, si valorizamos x1 barra por su respectivo precio y hacemos lo mismo con x2 barra, lo que obtenemos entonces ahora es que el ingreso es función de los precios y de la dotación. Y esto es clave porque lo que está haciendo entonces es que si contamos con dotaciones iniciales y estas dotaciones se pueden transar, lo cual es lo esperable, entonces ahora nuestro ingreso ya no es exógeno, el ingreso se endogeneiza. Y eso por lo tanto cambia varios aspectos del análisis, de hecho es lo que permite más adelante introducir la relación en equilibrio general, pero este es un buen puente entonces para empezar a hablar de equilibrio general más adelante, a través de las dotaciones, donde se asume que no solo compras de los bienes, sino que también vendes de los bienes. Y entonces, con este ingreso endógeno, lo que anteriormente nosotros conocíamos como la ecuación de Slutsky sin dotaciones, sabíamos que la expresábamos de la siguiente forma. Lo que hacíamos era derivar una demanda marshalliana con respecto al cambio de cualquier precio. Su índice I nos dice que puede ser cualquiera de las demandas, cualquiera de los precios. Y eso sabíamos que era igual a la derivada de la demanda higksiana con respecto al cambio en el precio, menos la demanda higksiana también, vamos a poner así solamente, en realidad es lo mismo, por la derivada de la demanda marshalliana con respecto al ingreso. Y sabíamos también que acá lo que estamos midiendo, todo esto lo vimos cuando revisamos la ecuación de Slutsky, que acá estamos midiendo efecto sustitución, acá estamos midiendo efecto ingreso. También sabíamos que en el efecto ingreso, si lo convertimos en elasticidades, lo cual es simplemente acá multiplicar por m y dividir por xi, y este término sería una elasticidad, ingreso en este caso, y sabemos que si la elasticidad de ingreso, por ejemplo, es mayor a 0, es decir, es positiva, la elasticidad de ingreso la vemos así, por ejemplo, del bien I con respecto a m, siempre marshalliana, así que no poníamos la m arriba. Esto nos hablaba de que hablábamos de un bien normal. Sabemos también que si esta elasticidad de ingreso es negativa, hablábamos de un bien inferior. Y por último, bueno, también puede ser superior a 1, y ahí sería un bien de lujo. Y también veíamos el caso en el que esta elasticidad es igual a 0, y ahí teníamos un bien neutro, que lo revisamos recientemente cuando hablamos sobre funciones cuasi lineales, ¿cierto? Aquí era muy relevante el bien neutro. Y en el caso del efecto sustitución es relevante apelar a la elasticidad cruzada, es decir, por ejemplo, la elasticidad 1,2. Si la elasticidad 1,2 es, por ejemplo, positiva, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si hablamos de un bien normal, el primer subíndice nos dice la demanda, en este caso demanda del bien 1, y el segundo subíndice nos habla del precio.
¿Cuál es el precio que cambia entonces? Si cambia el precio del bien 2 y el bien 2 es un bien normal, por lo tanto, más bien, esto nos informa poco de lo que pasa acá, porque lo que nos importa acá es la relación precio propia. Si el bien normal o el bien X2 sube su precio, se deja de consumir ese bien. ¿Cierto? Esa relación de precio propia es negativa, porque si sube su precio, baja su demanda. Y después nos preguntamos, ¿y qué ocurre con el bien 1? Bueno, si cuando cae la demanda del bien 2, el bien 1 sube, frente a un alza de precio del bien 2, entonces estamos hablando de que son sustitutos, porque lo que bajó en demanda del bien 2, subió en demanda del bien 1. Entonces, cuando esto es positivo, ¿cierto? Esto nos habla de que son sustitutos. Y en el caso de que esto fuese 1, 2, negativo, ¿qué ocurre? Entonces sube el precio del bien 2, baja la demanda del bien 2, pero también baja la demanda del bien 1. Entonces se mueven en la misma dirección. Si baja la demanda del bien 1 con respecto a un alza del bien 2, un alza de su precio, estamos hablando de complementos. Y esto lleva un apellido, y el apellido lo determina si es que estamos obteniendo la elasticidad de una demanda higgsиana o de una demanda marshalliana. Si esto fuese una demanda marshalliana, podemos asegurar que son sustitutos por esta elasticidad precio cruzada, pero no podemos saber con exactitud cuánto de ello es efecto ingreso y cuánto de ello es efecto sustitución, porque en la demanda marshalliana los contiene ambos. En cambio, si esto fuese la derivada de una demanda higgsиana, sí sabemos que es solamente y estrictamente efecto sustitución. Por lo tanto, cuando la elasticidad cruzada es de una demanda higgsиana, hablamos de sustitutos netos. Cuando es de una marshalliana, hablamos de sustitutos brutos. Lo mismo en el caso de los complementos, de la higgsиana netos, de la marshalliana brutos. Habiendo hecho esa introducción importante, necesaria, ahora decimos, ¿qué ocurre si nosotros queremos obtener ahora la ecuación de Zlazky, pero con este nuevo ingreso endógeno, este ingreso que cambia porque depende de cambios en los precios? Si hiciésemos este mismo ejercicio, lo vamos a hacer acá, diríamos, yo quiero derivar la demanda marshalliana de cualquiera de los dos bienes con respecto a un cambio en cualquiera de los dos precios. Lo primero que voy a obtener es lo mismo que obtenía antes, lo que está en azul, que es la ecuación de Zlazky, y que es cuando yo asumo que cambia el precio, pero el ingreso no cambia. Y a eso yo le voy a agregar después otro término que va a medir el cambio con el ingreso que sí se ve afectado por el cambio en el precio. Entonces, primer efecto sería que esto es asumiendo que el ingreso está fijo. Y a esto le vamos a agregar otro cambio que es con el ingreso variable, ¿cierto? Y ahora el ingreso endógeno lo podríamos expresar así, diríamos, la demanda ahora, la demanda marshalliana, de cualquiera de los dos bienes depende de P1, depende de P2 y depende de M. Pero M ahora depende a su vez de P1, de P2 y de la dotación, que está acá. Por lo tanto, este segundo efecto que quiero medir en Zlazky con dotaciones debe considerar esto. Y acá tendría entonces que derivar, por regla de la cadena, derivo la marshalliana con respecto al ingreso y después derivo el ingreso con respecto al precio, y ahí recién estaría midiendo esa transmisión de efectos de un cambio en el precio a un cambio en el ingreso y a su vez a un cambio en la demanda. Por lo tanto, esto sería así: derivamos la demanda marshalliana con respecto al ingreso y lo multiplicamos por la derivada del ingreso con respecto al precio, por regla de la cadena. Entonces, lo que restaría sería ir sustituyendo. Esto lo podríamos borrar por espacio y para que no confundirnos. Y diríamos, ¿a qué es igual entonces esto? Primera parte o primer componente es simplemente una Zlazky normal, porque acá ya teníamos que cambia el precio pero no cambia el ingreso. Por lo tanto, esa parte la transcribimos tal cual,
como una Slasky sería derivada de la egipciana, sub i con respecto a un cambio en el precio, menos una egipciana, sub i por la derivada de la marshalliana con respecto al ingreso. Y ahora nos queda este efecto. Y acá también podemos hacer un cambio rápido, porque podemos decir aquí, ¿cuál es la derivada en esta parte del ingreso con respecto al precio, asumiendo ahora que el ingreso es endógeno y depende de precios y de dotación? Lo tenemos acá. Si yo quiero derivar M con respecto a P, cualquiera de los dos P, el resultado es, porque esto es lo mismo que pusiéramos M, ahora es igual a PI por X. Por lo tanto, la derivada de M con respecto a PI es la dotación. Entonces, si transcribimos, sería más, vamos a reordenar, vamos a poner esto primero, que sabemos que es igual a la dotación, ¿cierto? Multiplicando esto, que es la derivada de la marshalliana de cualquiera de los dos bienes, con respecto al ingreso. Y ahora simplemente podemos reordenar, porque acá podemos hacer una factorización, y diríamos que esto entonces es igual a lo que había acá, y aquí factorizamos con eso, entonces ponemos menos xi, que egipciana, ¿cierto? Lo podemos poner o no, menos, porque menos por más menos, x barra, que es la dotación, multiplicando en ambos casos a la derivada de la marshalliana con respecto al ingreso. Y ahora sí tenemos entonces la expresión de una ecuación de Slasky con dotaciones, y lo que vemos nuevo es precisamente lo que buscábamos recoger, que es que aparece un nuevo efecto. Porque acá tenemos la Slasky sin dotación, y la única diferencia es que en este término, o en este factor más bien, que multiplica a la derivada con respecto al ingreso, de la marshalliana con respecto al ingreso, le estamos restando algo. Eso es lo único que cambia. Le estamos restando ¿qué? Un efecto que vamos a llamar efecto dotación. Entonces ahora tenemos tres efectos. Tenemos un efecto sustitución, tenemos un efecto ingreso, que es esto interactuando con esto, y tenemos un efecto dotación, que es esto interactuando con esto. Esta parte. Efecto dotación, efecto ingreso, efecto sustitución. Ya hablamos de estos dos, y el efecto dotación, como podemos ver, quizás la conclusión más relevante sería decir, lo que hace es una suerte de atenuante. ¿De qué? De lo que había antes acá, que era el efecto ingreso. Por lo tanto, lo que hace el efecto dotación es atenuar el efecto ingreso. Pero eso va a depender de algo. Va a depender si esta dotación inicial, que es X, ¿cierto? Con barra, si la dotación es mayor al consumo del bien, porque X sin la barra es el consumo del bien Y, vamos a poner su Y aunque no es tan necesario. Si esto es mayor, quiere decir que se tiene más de lo que se consume. Y si se tiene más de lo que se consume, lo que podríamos decir que es un vendedor neto. Y si se tiene menos, en realidad aquí no es aplicable el índice I porque no va. Se tiene menos de lo que se consume, o sea, se consume más de lo que se tiene, por así decirlo, sería comprador. Se consume más, de ahí viene lo de comprador. Se consume más de lo que se vende. Comprador. Entonces puede ser un vendedor neto o puede ser un comprador neto dependiendo de esta desigualdad. Y también ocurre que si es comprador neto del bien vendedor neto del bien 1, necesariamente es comprador neto del bien 2 y viceversa. Si es que es comprador neto del bien 1, es vendedor neto del bien 2. Y con eso entonces hemos terminado la revisión del capítulo 2, Teoría del Consumidor, del libro Microeconomía de Bernardita Vial y Felipe Zurita.